en mi familia, Señor, no entendemos como los 8 días, pero sabemos que todo nos ayuda para bien. Amén. Todo nos ayuda para bien. Lo que no entendemos, lo que se sale de nuestro control, lo que no es tan bueno, porque para lo bueno, pues no hay necesidad de pedir mucha unción, ¿verdad? Es para cuando estamos atravesando momentos de dificultad. Y en medio de mis cavilaciones de esta semana, yo decía, Señor, ¿por qué nosotros los predicadores hemos hecho de la iglesia lo que es hoy? Voy a poner un ejemplo. Entonces, el cristiano de hoy en día es un cristiano, la mayoría, no los de aposento de restauración, pero la mayoría son cristianos que necesitan escuchar cosas bonitas. O si no, si les habla muy duro, entonces se sienten, se van bravos para la casa. Y con el primero que se ponen bravo es con quien se las dice. Y luego con Dios. O tal vez que es la única manera de ponerse bravo con Dios es ponerse disgustado con quien se las dice. Y yo decía, Señor, pero eso es recíproco. Nosotros los predicadores hemos vuelto a la iglesia o hemos hecho a la iglesia lo que es hoy en día la iglesia. Pero también, en cierta manera, nosotros los predicadores somos lo que la iglesia nos ha convertido a nosotros que seamos. Miren esto. Y es a lo que yo voy hoy. Hacía yo un recuento en medio de mi tiempo con Dios, que tuve bastante tiempo para estar en su presencia, buscar dirección y respuestas y muchas cosas. Me decía el Señor, hay mucha gente desmotivada. Y me hacía hacía yo un paneo en mi espíritu sobre cada uno de ustedes, ¿sí? Gente desmotivada. Entonces, me preguntaba yo, ¿cada cuánto hay gente desmotivada en la iglesia? ¿Cada cuánto hay alguien que pierde la motivación? Yo creo que debíamos comenzar ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación para buscar a Dios? Vamos un poco más allá. ¿Cuál fue la motivación que te trajo a los pies del Señor? Yo les puedo decir a ustedes varios motivos. Por ejemplo, eh, mi hogar estaba destruido. Había un enfermo grave en mi casa. Las finanzas estaban arruinadas. Entonces creo que desde el momento en que llegamos a los pies del Señor, a la iglesia, vinimos con la motivación equivocada, la motivación errada. Creo que nosotros seguimos el camino de Cristo porque amamos a Cristo, o así debiera ser. Seguimos nosotros los pasos de Cristo porque amamos a Cristo. Por eso, aun cuando vengan situaciones difíciles, ¿cuántas canciones cantaron los muchachos hoy en alabanza? Que no importa lo que suceda, no importa lo que pase, vamos a seguirle. No importa, entonces, di conmigo, no voy a perder mi motivación. Voy a comenzar a venir con la motivación correcta. Amén. Ok. Entonces hoy les va a hablar un motivador. Hoy voy a ser un motivador para ustedes. Y en muchas ocasiones nosotros los predicadores, cuando los vemos a ustedes así, con esas caras largas, como por ejemplo hoy, que los veo a todos como con esas caras así. Oiga, está haciendo calor hoy, bastante calor. Los veo como, será el calor, puede ser, ¿cierto? Que hay un ambiente como de mucho calor, como, sí. Entonces, cuando los vemos a ustedes así nos preguntamos, por ejemplo, con mi esposa, con mis hijos, como familia pastoral, oye, y se has notado que no ha venido fulano o tal familia o esto. Los llamamos de pronto una vez, los llamamos 2 veces, pero pues lo otro sería de pronto, no sé, he visto la experiencia, no aquí en la iglesia, pero en pastores muy conocidos, muy cercanos, en donde hasta un pastor en Guatemala, amigo mío, pastor Eduardo, lo amo mucho, consiguió una flotilla de taxis y de su bolsillo, él pagaba los taxis para que trajeran la gente los domingos. Y ustedes vieron cómo empezó eso de bonito. Nosotros estuvimos ahí en Guatemala cuando sucedió eso. Y el pastor Arnoldo iba por esos barrios marginados y traía a la gente hasta la iglesia. Y que ustedes no se imaginan cuántos domingos fueron.
Y ya aun cuando les enviaban el taxi, no iban. Es decir, perdieron la motivación, perdieron la motivación. Sí, a veces es necesario que nos hablen claro, conciso. Y hoy vamos a aprender muchas cosas en el nombre del Señor. Y le pido a Dios que utilice mi boca, pero que hable su corazón. Amén. Entonces hoy les voy a hablar un motivador. Hoy les voy a dar a ustedes el, el motivo más grande por el cual no podemos bajar los brazos. Hoy les voy a dar a ustedes el motivo más grande por el cual debemos mantenernos en la brecha. Nosotros tenemos un rol que cumplir dentro de nuestras familias. Está el sacerdote, está la mamita, el otro sacerdote, la mamita, el otro sacerdote, la mamita, la sacerdotisa, otro sacerdote, otra sacerdotisa porque le tocó ser sacerdotisa, otra sacerdotisa, otra sacerdotisa. Cada uno tenemos una función, un rol que cumplir. Y el rol en el que nosotros nos desempeñamos, aparte de ser papás y de ser mamás y de ser hermanos, etcétera, 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 nuestro rol principal es proteger lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué, pastor? Porque es que dice Primera de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nuestra función es mantener, utilizamos varias palabras, varias expresiones para que nosotros, o los cristianos utilizamos varias expresiones para definir cuál es nuestro rol. Entonces, o hacemos vallado. El vallado es algo que se utiliza en las propiedades para delimitar, para regar, para que no pase un extraño, etcétera, para que no se salgan tus animales, porque es que la Biblia fue escrita en tiempos donde había mucha agricultura y mucha ganadería. Ahorita podría si estuviese hoy, no sé, el profeta Ezequiel diría, y coloca entonces muchas cámaras y cercas eléctricas, pienso yo. Es algo así la función que cumplía el vallado. También podemos decir nosotros que debemos levantar muros, muros para que nadie pueda tocar nuestra casa, para que nadie pueda tocar nuestra familia. Tenemos que levantarnos en pie de guerra, pero yo encuentro cristianos desmotivados. Y como primera de Pedro 5:8 me dice que tenemos que ser sobrios y tenemos que velar, es decir, tenemos que ser nosotros atalayas, tenemos que estar la primera línea de batalla, tenemos que estar eh, atentos a cualquier ataque de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien de tu casa se lleva consigo. ¿A quién de tu casa ataca? ¿A quién de tu casa le trae una trampa? Bueno, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando esas cosas suceden y no hay alguien que esté cumpliendo su función, allí comienzan los problemas. Y lo que me dice la Biblia y lo que me dice la experiencia como pastor y como persona es que tú abres una fisura y los problemas comienzan de menos a más. Y hoy vamos a ver una gran historia sobre eso. Creo que nunca lo hemos tocado desde este punto, un gran hombre de Dios que yo admiro, un gran llamado, un gran ungido, del cual he predicado muchas veces, pero hoy lo voy a tocar desde otra óptica. Vamos, por favor, al libro del profeta Ezequiel. Y quiero poner un poquito en contexto. Es necesario contexto para poder entender muchos pasajes de la Biblia dentro de la prédica, pero en tu casa, la labor de el cristiano es leer para que pueda entender lo que se está diciendo aquí en la iglesia. Que no sea solamente el pasaje que te da el pastor, sino que tú puedas complementarlo. Amén. El profeta Ezequiel, que inicialmente, antes de ser profeta, era sacerdote y servía en el templo, fue uno de los deportados a Babilonia. Así que Ezequiel vivió todas las causas, di conmigo causas, y las consecuencias, di conmigo consecuencias de la deportación a Babilonia. Ya Daniel había sido deportado tal vez unos 9 años antes.
Jeremías había sido deportado un tiempo antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y los primeros capítulos, perdón, de Ezequiel, no hay nada en qué, qué estaba sucediendo esto. Y comienza a mencionar, si ustedes leen unos 2 o 3 capítulos antes del 23, comienza a hablar de todo el pecado que tenía Judá. Entonces, habla de que no había respeto por la familia y habla de que los tíos tenían algo que ver con las sobrinas y muchas cosas que se estaban viviendo en el pueblo de depravación y de cosas muy, muy malas, hicieron despertar la ira del Señor. La consecuencia de todo pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la ira de Dios. Y la ira de Dios se ve reflejada en consecuencias que tenemos que vivir los seres humanos. Y miren esto, Dios no castiga, cuando Dios castiga, Él no se agrada del castigo. Él no te castiga. Hemos vivido, no, tú cometes un error y tal vez ese te lo pasa y el siguiente te lo pasa y el siguiente te lo pasa y de pronto envía el profeta a decirte, cuidado porque estás andando por un mal camino, corrige tu camino, lo estás haciendo mal. Advertencia, hay una luz de advertencia al respecto. Dios, antes de castigar, Él advierte. Y miren el capítulo 23, los versos 30 y 31 lo que dice. Perdón, 22, les había dicho 23, 22. 22. Y dice Dios, bueno, vamos desde el 29, por favor. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Esto fue una de las cosas más sencillas que cometían. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Léanse el capítulo 22, se los recomiendo. Y busqué, dice Dios, entre ellos, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Antes del castigo, Dios buscó a ver cuál entre el pueblo estaba de rodillas, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Entre otras cosas, este es el tiempo de pedir por nuestro país, iglesia. Porque cosas fuertes vienen para este país. Se los he venido diciendo hace mucho tiempo. Este es el tiempo de doblar rodillas por nuestro país. Miren, si hubiese habido gente, si hubiese habido ciudadanos de Jerusalén que estén de rodillas pidiendo por Jerusalén, no habían sido llevados cautivos. Entre otras cosas, estás parafraseando, así lo dice. Busqué que hiciese vallado, pero no lo hallé. No hallé a alguien que pidiera perdón, no hallé a alguien que estuviera en oración, no hallé a alguien que estuviera guardando los muros espiritualmente hablando, no hallé a alguien que estuviese haciendo un vallado espiritual, no hallé a alguien que estuviese guardando lo que más amaban. Y eso nos puede suceder en nuestros hogares. Estoy hablando para los desmotivados. Es que no encuentro motivación para ir a la iglesia. Yo alguna vez hice, y creo que se los comenté en una prédica, hice un pequeño estudio acerca de las prédicas que más tienen visualización, likes, ¿sí? Y veía yo como prédicas como, por ejemplo, 7 pasos para obtener la bendición, 2.453.328, un número aproximado. ¿Sí? Y que hagan ejercicio, por favor, hagan ejercicio. Porque la iglesia se ha acostumbrado al tipo de prédicas que les gusta.
Cuando viene una prédica donde te hablan seriamente, donde Dios nos insta a ponernos serios con las cosas, ese tipo de cosas no nos gusta. Alguna vez alguien decía que se iba a esta iglesia porque no le gustaba como el predicador. Este sí, este soy yo. Me estaban aludiendo a mí directamente. Predicaba muy fuerte. ¿Sí? Predicaba a bibliazo limpio. Y pues yo no sé predicar de otra manera. Yo predico la palabra del Señor. Perfectamente, yo podía leer, no sé, un libro no voy a decir nombres, de fulano de tal, y sobre ese libro predicarte. Y estoy seguro que esa prédica te encantaría. Entonces, pastor, no haga eso, más bien díganos, denos la dirección y nosotros lo buscamos en Facebook. Pero de eso no se trata, iglesia. Se trata de que yo tengo la responsabilidad delante de Dios de buscar su rostro y buscar su presencia y que Él me diga qué es lo que tengo que traer aquí cada domingo, cada vez que tenga que predicar. Lo que está necesitando la iglesia, lo que es urgente. Y me decía el Señor esta semana en mi tiempo de oración, en mi tiempo de búsqueda con el Espíritu Santo, es urgente que la gente reciba este mensaje porque han perdido la motivación. Cristianos desmotivados, cristianos que vienen solamente por una promesa, por el cumplimiento de ella. Cristianos que vienen solamente. Estoy dando la primera parte de tu prédica, hija. Cristianos que vienen solamente porque quieren recibir algo de Dios. Hoy estás recibiendo palabras, eso es recibir de Dios. Mire, es que leí algo que me impresionó esta semana. Dios no es Dios de casualidades. No busques a Cristo por lo que te pueda dar, búscalo por lo que ya te dio perdón, salvación y vida eterna. No lo busques por lo que te dé, no lo busques por el cumplimiento de una promesa, no lo busques porque tienes una necesidad. Búscalo porque lo amas realmente. Búscalo porque ya dio la vida a Cristo por ti y hoy nos ha dado salvación y vida eterna. Tenemos que tener la motivación correcta, iglesia. No pierda la motivación. Dile a la persona que está a tu lado, no importa quién sea, no pierda la motivación. Y si no tienes la motivación correcta, entonces búscala, busca la motivación correcta. A veces Dios se provee de la motivación correcta. ¿Sí saben eso? A veces tú no encuentras en tu corazón, tú escudriñas en lo más profundo de tu corazón y es que no encuentras una motivación. Y a veces yo encuentro que hay personas que llegan aquí totalmente motivados. Señor, por favor. Señor, por favor. Señor, por favor. Me ocurrió a mi iglesia. Me ocurrió a mí. Hice ya 18 años el próximo 7 de noviembre del 2007. Dios me dio la motivación correcta. ¿Quieres que en tu corazón haya una motivación para que me busques con el corazón? Te la voy a dar, te la voy a proporcionar. Y esta noche, al otro día, después de mi accidente, hace 18 años ya, al otro día comencé a profetizar y me salían las palabras de la boca. No había encontrado la motivación correcta. Él puso la motivación correcta en mi camino. Y al otro día le estaba diciendo, Señor, yo quiero subir, yo quiero crecer, voy a dedicar tu palabra. Mente motivado. ¿Quién quiere una motivación como la mía? Wow, valientes son ustedes. Yo le diría, no, cualquier motivación viene de mí. Yo los entiendo qué quisieron decir. Yo quiero tener una motivación real en mi corazón, pero sinceramente no les recomiendo la motivación que me dieron a mí. Fue muy dolorosa, muy dolorosa. Entonces, para esto hay un antídoto. Acepta la motivación correcta en este momento, mientras hay tiempo. Y si Dios te lo está diciendo hace mucho tiempo, acepta su propuesta. Amén.
Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor. No podemos desmayar. Dice Isaías capítulo 41, verso 10. No temas porque yo soy tu Dios. Y no desmayes perdón, no temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios. 10. Quiero vamos la vida de David desde una óptica un tanto diferente. Esta semana yo comencé a estudiar y a leer y a leer y a leer la vida de David. Y entre más leía, más me apasionaba por esto que voy a comentarles hoy. Y entre más leía, Dios daba a mi corazón la convicción de lo que le quiero transmitir hoy. Todos conocemos la vida de David. David es ungido. David es ungido. Recordemos nosotros que entre el paso de ser ungido, paso de ser coronado rey, no hubo nada de tiempo, fue inmediato. Saúl fue el primer rey de Israel, fue ungido e inmediatamente comenzó su mandato. Pero en el caso de David fue diferente. David fue ungido como rey, estando Saúl reinando todavía. Así que tuvo que pasar una cantidad de tiempo y esperar, una cantidad de experiencias. Pero a mí lo que me impresiona y lo que me impacta, lo que quiero ver hoy, resaltar para ustedes y que se quede grabado en su corazón es ver que tan pronto David fue ungido, comenzó con las labores, comenzó con su rol y comienzan a suceder una serie de cosas en la vida de David. Todos, todos conocemos muchas de ellas, hay otras que son un tanto desconocidas. Miren esto. Después de que fue ungido, David derrota a Goliat. No era rey aún, pero ya había sido ungido como rey. Así que era un muchacho lleno de entusiasmo, como cuando llega la gente a los pies del Señor. Es decir, cuando David fue ungido, comenzó su primer amor. ¿Quiénes aquí están en el primer amor? Amén. No dejes ir ese primer amor, hijita. Tú hasta ahora conociste a Dios. Estás viviendo experiencias que jamás habías vivido. No lo dejes ir. No lo dejes ir. Amén. Así que estaba en ese primer amor, en esa búsqueda. Yo quiero llegar temprano a la iglesia, pastor, ¿en qué puedo servir? No conozco la palabra, pero no importa, yo voy a evangelizar. Estaba en el primer amor en donde se prestaba y traía sus servicios a la iglesia. Estoy hablando esto de que si estuviera David en este tiempo. Pero en esa época era un tanto diferente, entonces cualquier gigante que se le presentaba lo mataba. Con entusiasmo. ¿Por qué? Porque cuando se presentó Goliat estaba amenazando a lo que él o lo que él amaba. Lo que interesaba a la vida de David estaba siendo amenazado. Así que se paró en la línea de batalla, aún sin ser un soldado, a ver, aún sin tener la capacitación, aún sin tener el traje adecuado, sin tener las armas que estaban esgrimiendo los demás, porque es que los que estaban al lado de él en la batalla esgrimían armas materiales. Él esgrimió un arma espiritual. Pastor, pero no era tan espiritual la pedrada que le pegó David a Goliat. Sí, pero el Espíritu Santo lo dirigió a él para que en ese momento preciso utilizara una piedra, un arma no convencional, porque es que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son convencionales. No pelee desde lo material, pelea desde lo espiritual. Y nuestra guerra es espiritual. Nuestro vallado es espiritual. Nuestras murallas son espirituales.
Nuestra labor es espiritual. Es más, no solamente es una labor, por ende, sino es una obligación. Mi obligación como sacerdote es estar al frente de mi familia. Mi obligación como sacerdote es estar al frente de este ministerio. Tu obligación como esposa del sacerdote es protegerlo, cubrirlo. Esta semana ya les conté la primera parte de la historia, cuando fuimos fuertemente, brutalmente, inmisericordiamente atacados por Satanás el lunes y el martes. Yo entré en oración. Mi esposa se vino para Bogotá y entró 3 días en ayuno. Es decir, la labor que yo tenía que cumplir era pararme al frente de mi casa, al frente de mi ministerio. ¿Qué está ocurriendo? Y mi esposa lo que hizo fue respaldarme en ayuno. 3 días de ayuno completos. Y le decía yo ayer que llegué en la noche, gracias porque me sentí respaldado, me sentí fortalecido. Esa es la labor que tienes que cumplir tú como esposa. Claro, pero es que no lo hacemos. Entonces, el esposo dice, las labores espirituales le corresponden a Margarita. Aquí no hay una Margarita, ¿no? Las labores espirituales le corresponden a Margarita. Yo trabajo en la materia y si Margarita está desmotivada, ¿quién va a proteger entonces la ciudad? ¿Quién va a levantar nuevamente los muros? ¿Quién, quién pretendes tú que saque retrocediendo a Satanás? Esa es tu labor, esa es tu obligación. ¿O estás esperando que Satanás se lleve un hijo tuyo para comenzar a clamar? Que lo saque de la iglesia, que te llegue con malas noticias. La labor nuestra es tener la motivación adecuada. Así que David, en medio de ese primer amor, estaba cumpliendo sus funciones. Y se para un hombre muy grande, muy diestro para la batalla, y lo mata. Lo primero, el primer gran episodio en la vida de David fue que mató a un gran gigante con sus propias manos. Pero comienzan a suceder una serie de episodios en la vida de este hombre. Después de que mató a Goliat, pelea contra los filisteos en Keila y se llevó sus ganados. Yo quiero que tengamos algunos detalles muy presentes. Peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados. Es decir, comenzaron a suceder cosas en la vida de David que son las consecuencias de cumplir mi labor. Cuando yo estoy cumpliendo mi labor, cuando hay una casa que está bajo los parámetros de Dios, cuando hay un hombre que responde por sus responsabilidades espirituales, cuando hay una mujer que respalda a su esposo, cuando hay una familia que está unida en oración, comienzan a suceder cosas extraordinarias. Y David, el muchacho aquel del primer amor, el entusiasta, comenzó a recibir grandes bendiciones y a ganar batallas. Peleó contra los filisteos en Keila y se llevó, es decir, en ese momento peleó una batalla contra sus enemigos, un logro. Segundo, comenzó a crecer en sus bienes materiales. Después de eso, derrota a los amalecitas en Ziklag y liberta a sus mujeres. A sus mujeres, en ese momento tenía 2 mujeres, se las llevaron cautivas juntamente con sus hijos. Así que él pregunta a Dios, va con su ejército, liberta a las mujeres y dice una parte de ese último capítulo que me parece fabuloso, dice, y no le faltó nada de lo que le habían robado. Es decir, él se paró en la brecha y le tuvieron que devolver, pudo rescatar todo lo que se habían llevado. Miren esto, yo quiero que hagamos un todo de esto. La victoria es nuestra, iglesia. La victoria es nuestra.
Mía es la victoria, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Porque todo el que se levanta contra mí lo hace sin autorización de Dios. Amén. Gracias, Señor. Luego de esto, trae el arca a Jerusalén, es decir, no solamente se conformó con la parte estratégica y militar, sino trajo la presencia de Dios. Cultivó la parte espiritual. Estaba floreciendo en las otras áreas. Así que se preocupó por lo espiritual. Y miren esto tan poderoso. Cuando él trae el arca de la casa de Obed-edom Meteo, él trae el arca a Jerusalén y le hace una carpa simulando el tabernáculo de reunión en el desierto. Y Dios le regala esa ciudad. Y desde entonces Jerusalén se llama Sión, la ciudad de David. ¡Wow! Yo decía, Señor, qué cosa tan impresionante, que la ciudad más importante para Dios, la ciudad más importante en el mundo, la ciudad más importante en la historia, la ciudad más importante que existirá, se la regalaste a David. Sión, la ciudad de David. Desde entonces se llama así. Es decir, Dios le estaba dando nombre. Un hombre o una mujer que levantan vallado son un hombre o una mujer que todos los días prospera. Aún en medio de las dificultades, Dios lo saca en victoria. Aún en medio de las dificultades, Dios lo pone en alto. Le decía yo anoche a Rodolfo que estábamos hablando por un par de minutos. Yo le decía, porque es que los que estamos bajo obediencia, sumamos. Los que están bajo desobediencia, no están. No es así, Rodolfo. Porque me asombraba yo de algo que Dios le regaló a este hombre. Yo decía, Señor, ¿cómo estás tú pendiente de los pequeños? Eso es un detalle. Eso es un cariñito. Pero cuando tú estás en la brecha, cuando tú estás cumpliendo tu función, todas las áreas de tu vida comienzan a florecer. Ahora las dificultades que me tienen que cambiar, por favor. Me libraste de la canción de la prueba, no, me libraste en la prueba. Porque Dios no te libra de la prueba, Él te libra dentro de la prueba. Es decir, vendrán dificultades, pero aún en medio de la dificultad, Dios está contigo. Porque si Dios te librara de la prueba, serías un niño malcriado y Dios no tiene hijos malcriados. La prueba es necesaria. Amén. Gracias, Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 8 dice, le dice el Señor a David, porque he estado contigo en todo cuanto has andado. He estado contigo en todo cuanto has andado. Y en el versículo 11 dice, uno de tus hijos edificará casa para mí y otro, y a través de, de tu descendencia daré al Mesías prometido. Imagínate eso. Dios lo estaba prosperando, Dios lo estaba bendiciendo, Dios estaba derrotando a sus enemigos. Ahora uno de sus hijos iba a construir el primer templo. Y a través de su descendencia vendría el Mesías. Es decir, Dios sería eterna a través de Jesús. Eso, todos sus enemigos. Extiende sus dominios y derrota a los de Moab, filisteos, a los de Adar, a los de Asiria, a los de Siria. Y dice la palabra del Señor que no, no. Es decir, Dios le dio buen nombre, reconocimiento. La gente cuando hablaba de él, decía, "Qué hombre, tu familia prospera, tu familia es bendecida, tus enemigos están puestos bajo sus pies. Todo lo que ese hombre toca, florece. Son las consecuencias de que yo no pierda la motivación.
Son las consecuencias de que yo busque a Dios por la motivación correcta. Es más, que yo busque a Dios con el entusiasmo correcto. Yo me alegro cuando la gente viene a la iglesia, los veo uno vienen con sus familias, con sus hijitos, vienen muy lindos, muy perfumados. No hablemos de qué hora llegan, pero llegan juiciosos, pero llegan. Y vienen a la iglesia porque quieren ser llenos de Dios, porque le están dando ejemplo a sus hijitos. Miren, una de las cosas que debemos hacer es traer a nuestros chiquitos a la iglesia. Cuando un muchacho ya cumple 14 o 15 años, ya se no es la manera, no es el tiempo de traerlo a la iglesia. Yo, yo sufro, me preocupo cuando algunas familias le preguntan a uno por los niños, no, se quedó jugando con los amiguitos. Está en una fiesta con los vecinos. Cuando ese niño o cuando esa niña pueda decidir o cuando entre a la adolescencia, pueda catear argumentos, va a decir, prefiero las fiestas con mis amigos que ir a la iglesia. Este no es el tiempo de formarlos. Dice mi hija, a un niño no se le pregunta si quiere venir a la iglesia, debe venir a la iglesia. Cuando estos niños ya tienen cierta edad, entonces son los muchachos que están trabajando en la iglesia, que hacen parte de los ministerios, que tocan en alabanza, que son nuestro motivo de orgullo como padres, como pastores, como iglesia, como comunidad. Porque los supimos formar, porque estuvimos levantando alrededor de ellos vallado, porque estuvimos levantando alrededor de ellos un muro que Satanás no pueda tocar. Y si vemos que ese muro se está fraccionando, la labor de nosotros es reparar ese muro. Bien, después de que Dios le había dado la victoria, después de que sucedieron tantas cosas buenas, el corazón de David cambió. Vamos a segunda de Samuel, por favor. El capítulo 11. Cuando, si tú lees capítulos de segunda de Samuel, tú ves a un David en frente de batalla. Tú ves a un David al frente de su ejército, al frente de su familia, al frente de sus cosas, luchando por lo que quería. Yo creo que les puedo hacer una pregunta a ustedes y yo estoy seguro que me la van a responder. Antes que ministerio, antes que cualquier otra cosa, lo que ustedes más aman son sus hijos. Antes que cualquier cosa, lo que ustedes más aman es su hogar. Podremos decir muchas cosas, pero sigamos a lo profundo del corazón. Tu hogar y tus hijos, tus padres, tu familia, son las cosas que tú más amas. Lo material puede ir y volver, bueno, hay tantas cosas, tantos ítems en la vida de cada uno de nosotros. Capítulo 11, verso 1 en adelante. Recuerden que estamos viendo hasta el capítulo 10 a un David guerrero, a un David en el frente de batalla. Y aconteció el año siguiente, esto es el año siguiente del capítulo 10, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, es decir, un primo suyo que también era comandante, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Continuaba la victoria, porque Dios le estaba dando el victoria contra sus enemigos. Y sitiaron a Rabá, pero él se quedó en Jerusalén. Ya el David que estaba enfrente de los ejércitos ya no estaba. Este David ya no estaba. Había perdido la motivación. Y yo te puedo decir muchas cosas por las cuales alguien pierde la motivación. Es porque todo está resuelto.
¿Para qué busco más de Dios si mis hijos están bien? Si mi hogar está bien, si mi economía es fluida, perdemos la motivación que nos trajo muchas veces por muchos años a buscar la presencia de Dios. En este tiempo, en este año, David ya no fue a la guerra, se quedó en su casa. Claro, cómodo la casa, es más cómodo la casa. Y miren lo que comienza a suceder. Recuerden que estábamos viendo a un David en una espiral ascendente. Estábamos viendo a David en una espiral de bendición, en una espiral de protección divina, en una espiral de buen nombre. Ahora les quiero mostrar a otro David. Y sucedió un día cuando estaba en la casa. Si él hubiera estado en la guerra, esto no ocurre. Y sucedió un día, al caer la tarde, me imagino que estaba haciendo mucho calor, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Acuerde que estaba haciendo mucho calor, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Uría. Tenía esposo la niña. Era bonita, pero tenía esposo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y aquí no ha pasado nada. Ese es el problema cuando tú te quedas en la cama, a veces, y esto es normal porque estamos hablando de la parte humana. Es más atractivo quedarte cómodo, quedarte durmiendo con las cobijas encima, que sacudirte las cobijas y madrugar a buscar el rostro del Señor. Es más fácil decir, estoy cansada, estoy cansado, tuve una semana tremenda y no venir a la iglesia. Se puso el pastor. Es más fácil sacar una justificación. Pero recuerda que cuando tú haces tu labor, cuando tú cumples tu labor, siempre, indefectiblemente vas a estar en una espiral ascendente. Pero cuando tú te descuidas, comienzas en una espiral descendente. Vamos un poquito más adelante, en el capítulo 21, por favor. Subrayenlo, por favor, en sus Biblias. Capítulo 21, versos 15 al 17. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, siempre los filisteos. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Estaba cansado, estaba desmotivado. No tenía la motivación correcta. Se había quedado en su casa y había pecado con Betsabé. Sucedieron algunas cosas y se quedó sin fuerzas. Se desmotivó. Ya no era el muchacho impetuoso, ya no era el muchacho con muchas fuerzas. Era una persona que lo había obtenido todo y bajó los brazos. Fueran permeados. Dejó que su vallar cumplir. Descendentes, las voy a decir. Recuerden entonces que pecó con Betsabé y de esa unión Betsabé quedó embarazada. Y lo primero que le ocurre a David es que ese niño nace y muere al poco tiempo. Miren, y se los voy a decir. Y no hubo súplica que valiera. David ayunó, puso silicio sobre él. Se quitó las ropas de rey y se puso unas ropas de tristeza. Y le clamó a Dios por ese bebé, su bebé, imagínese su bebé. Y el bebé murió.
Una espiral descendente. Su bebé murió. Amnón, uno de sus hijos, viola a Tamar, una de sus hijas. Uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Luego, uno de los hermanos de Tamar, la afectada, manda a matar a Amnón. Absalón, que fue el hermano de Tamar, ¿sí estoy explicándolo? No se pierdan. Absalón, que era el hermano de Tamar, intentó usurpar el trono de David y le hizo guerra. Para reclutarlo más, mandó a hacer una carpa al aire libre y Absalón durmió con las concubinas de David para que todo el pueblo lo viera. Una espiral descendente. Un hombre que había tenido nombre, que había tenido prestigio, fue burlado, fue echado por el piso por su propio hijo durmiendo con sus mujeres para que todo el mundo lo viera. Finalmente, como castigo por eso que había hecho, Absalón murió en una guerra cuando estaban peleando por el trono con David. Creo que esta es casi que es una conclusión. Aún a un versículo donde este versículo demuestra todo lo que David estaba viviendo por haber descuidado su vallado. Está en 2 Samuel capítulo 18, verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Un hombre con su corazón desgarrado, un hombre con su corazón hecho pedazos, un hombre que estaba llorando las consecuencias de su descuido, un hombre que estaba viviendo las consecuencias de su cansancio. Por eso yo les digo, iglesia, no podemos bajar los brazos. No podemos descuidar nuestra familia. No podemos descuidar nuestro ministerio. No podemos descuidar nuestras finanzas. No podemos descuidar a nuestro esposo, a nuestra esposa. No podemos descuidar lo que Dios con tanta misericordia nos ha dado. Porque lo podemos perder en un minuto. Lo podemos perder en un segundo. Y tal vez nunca jamás poderlo recuperar. Hoy es el tiempo, iglesia, de adquirir la motivación correcta. Hoy es el tiempo de volver a levantar los brazos, pero yo digo, que esta sea una motivación permanente, que no tenga el pastor que traer una prédica motivacional cada 2 o 3 meses, porque dejaste de venir a la iglesia, porque vienes a la iglesia y te quedas dormido. Uy, pastor, ¿usted se da cuenta de todas esas cosas? Claro que sí. Yo me doy cuenta cuando alguien está haciendo fuerzas. ¿Se han visto los muñequitos animados que se ponen un palito acá? Algunos, yo no sé si el palito es invisible, pero hacen una fuerza para que no se les cierren los ojos. Eso es cuando tú pierdes la motivación correcta. Algunos llegan dormidos, 3 pasos adentro de esta alfombra y ya están dormidos. Han perdido la motivación correcta. Y te voy a decir algo, pastor, es que usted habla muy fuerte. Isaías, con esto los dejo. Isaías capítulo 30. Vamos a leer versos 1 al 3, el 10 y el 13. 30 del 1 al 3. Yo quiero que todos lo tengan abierto en sus Biblias o en sus dispositivos electrónicos, por favor. Todos, por favor, con sus Biblias abiertas, porque me van a hacer el favor de subrayar estos versículos que yo voy a leer, por favor, o que vamos a leer. 30 del 1 al 3, el verso 10 y el verso 13. Miren lo que dice. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén, por favor. ¿Ok? ¿Alguien falta para esperarlo?
Ok, dice así. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no a mí. Es decir, que se apartan tras otro consejo que no sea el divino, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Verso 2. Que se apartan para descender a Egipto. Egipto es tipología del pecado, de la esclavitud, del mundo. ¿Lo repito? Egipto es tipología del mundo, del pecado, de la esclavitud. Es decir, cuando un cristiano vuelve atrás, cuando un ex pecador perdonado hoy vuelve al pecado. Iba a utilizar otro versículo, pero es que estoy siendo como tan fuerte hoy que de pronto, de verdad, desamargo el almuerzo. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra del pecado o del mundo. Pero la fuerza de Faraón te os cambiará en sombra de Egipto. Confusión. Es decir, no fijes tu esperanza en nadie que no sea Dios. Verso 10. Que dicen a los videntes o a los profetas. Aquí vidente es la traducción de profeta. No veáis a los profetas, no nos profetices lo recto. Con esto comencé yo al principio, ¿recuerdan? Cuando la gente se pone brava cuando el pastor dice cosas serias como las de hoy. Pero es que a veces es necesario que nos pongamos serios. Mi casa es una cosa seria. Mis hijos son una cosa seria. Mi ministerio, mi esposita es intocable. Porque si Satanás se levanta, yo me tengo que levantar contra él. Es mi obligación. Amén. No sé si es la tuya. No sé si es la motivación correcta, pero sí, porque cada vez que hay una necesidad, esos teléfonos timbran o vienen WhatsApp, por favor, una oración. Por favor, el grupo de intercesores. No nos profeticen lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Vayan a las iglesias donde les prediquen de prosperidad, dirían en los tiempos de hoy. Verso 13. Dejad el camino. Dejad, por tanto, os será este pecado como de grieta que amenaza ruina. Oigan, la grieta que se forma o que se va haciendo en el muro que tú debes levantar. La grieta que se va haciendo en el vallado que debemos mantener. Mira, una frase o algo que describe un vallado es algo que hay que hacerle mantenimiento todo el tiempo. Ustedes vieron cómo es mantener un vallado. Hay que quitarle la maleza todo el tiempo. Un muro hay que edificarlo todo el tiempo, porque los muros se deterioran, porque los vallados se llenan de maleza, extendiéndose a una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Yo creo que hoy es el día en que levantemos vallado, en que reconstruyamos, en que levantemos nuestros brazos que se han cansado, en que le digamos a nuestro corazón que necesita tener la motivación correcta. No podemos desmayar porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y si tú no estás pendiente de cubrir esas fisuras, Satanás muy seguramente te va a ganar la partida. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Yo te pido, Rey, que coloques en los corazones ese sentir, Padre maravilloso, de pelear por lo que es nuestro, de proteger lo que tú nos has regalado. Padre, lo que tú nos has permitido por misericordia es tan valioso, Dios del cielo, que requiere mi esfuerzo, que vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener.
Y si estoy esperando algo de parte de ti, vale la pena esperar en ti, Señor, y luchar por lo que yo quiero tener. Vale la pena, Dios del cielo, seguir creyendo por tus promesas. Vale la pena, Dios maravilloso, seguir protegiendo nuestros hogares, nuestros hijos. Bendito Rey, yo te ruego que tú nos ayudes a recobrar fuerzas, para que el cansado diga, para que el débil diga, para el que no tiene fuerzas diga, fuerte soy. Fortalécete en Dios, fortalécete en su poder, fortalécete en sus fuerzas. Levanta tus manos cansadas, iglesia. No podemos seguir durmiendo, no podemos seguir con los brazos abajo, porque Satanás puede ganarnos la partida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Oye, si quieres buscar, Él es el quieres buscar un motivo, una motivación, la puedes encontrar en tu propio corazón. Qué lindo esto. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir, Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel Siempre ha sido fiel. hasta el final. Tú Vale la pena seguir creyendo, Dios. nunca más Vale la pena seguir buscando. estar. Vale la pena seguir, Sigues si es necesario, sacrificándote. Levántate en la madrugada y busca su rostro. Pelea por lo que tú quieres. Si se han levantado tus enemigos, batalla espiritualmente contra ellos. Si ves que tus hijos están en peligro, no permitas o no esperes que no haya solución. Rescátale a tus hijos, a tus niños de las manos de Satanás. Arrebátaselos antes que sea demasiado tarde, porque Él ya lo ha hecho antes. Él ya ha hecho este tipo de cosas antes en nuestras vidas. en medio del desierto, prosperas de Abraham. Y el pueblo que emigra del cielo diste pan. Sin fosa de leones, Daniel pudo descansar. Estas son las historias de Me pregunto, las historias de los que creyeron, las historias de los que se levantaron a guerrear, a pelear, por lo que les interesaba, por lo que les quería. y le diste de ya nací. Dios está llamando a los que Vendrán sus por la fe puedo entender que en ti consumando fue tu proveerás
tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, vamos a estar bien, pues tu promesa se